habíamos descrito un poco el trastorno evitativo, el trastorno dependiente, y quedaba la idea del trastorno obsesivo de la personalidad o el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que en realidad no le hace mucho honor al nombre, si como que por ahí las confusiones más lógicas y razonables se da a veces con la idea del trastorno obsesivo compulsivo con la personalidad obsesiva, y no tienen mucho que ver, solo comparten el nombre, ¿sí? O sea, y esta distinción en realidad está dada más o menos hace mucho más de 100 años atrás, ¿sí? O sea, de hecho, Freud mismo, en sus primeros escritos ya diferenciaba lo que era una neurosis obsesiva del carácter anal retentivo, ¿sí? Esto del carácter anal retentivo, o esta idea vieja de la psiquiatría de la personalidad anancástica, es un poco lo que viene a sentar las bases de lo que el día de hoy, o al menos formalmente, desde la incursión del DSM-3, es el trastorno obsesivo de la personalidad, ¿sí? Lo vinculamos con el perfeccionismo porque la realidad es que el componente más fuerte que tiene es el perfeccionismo. Pero primero, la idea es hacer como una breve descripción de qué es el TOC de la personalidad, por qué está mal llamado TOC de la personalidad, y después meternos más un poco en el concepto más transdiagnóstico de qué es el perfeccionismo y para qué nos sirve a nosotros como clínicos, ¿sí? Y qué instrumentos tenemos también para evaluarlo. No sé si recuerdan clases anteriores que había presentado un cuadro con las grandes dimensiones a lo largo de la historia en la que la psiquiatría y la psicología piensan los problemas, las clasificaciones diagnósticas. Si recuerdan ese cuadro, había como 4 grandes categorías. Y lo único que se podía decir de manera coherente y concisa a lo largo del tiempo era que la categoría esta que pertenecía a las personas más escrupulosas, anancásticas, ordenadas, hiperorganizadas, meticulosas, frías distantes a nivel emocional, esa gran categoría, que de hecho para algunos autores debería ser un clúster aparte de los clústeres que nosotros ya conocemos, es la categoría en donde hoy está ubicado el trastorno de la personalidad, compartiendo vecindad, si quieren, con el evitativo y con el dependiente, en cuanto que aparentemente, o al menos en términos semánticos o en términos de consenso entre los clínicos que digamos, organizaron ese capítulo, aparentemente comparten un componente de ansiedad, ¿sí? Ahora vamos a ver en realidad que, como las clasificaciones que ya vimos, de los clústeres que ya vimos, poco tiene que ver, ¿sí? Y el TOC de la personalidad se parece como muy poquito a el evitativo o al dependiente, ¿sí? Básicamente, lo que plantea un poco la bibliografía es que que este rasgo, ¿sí? Tiene, digamos, sus orígenes o sus primeras explicaciones dentro, por supuesto, del psicoanálisis. Supuestamente se lo relaciona con la rigidez o con la que te crían, ¿sí? O sea, la manera en que voluntaria o involuntariamente tus padres te ponen o te exigen cierto orden o de alguna manera te mueven a internalizar ciertas reglas acerca de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando eso sucede de forma muy estricta, generalmente las personas tienden a internalizar reglas más rígidas, ¿sí? Y tienden a ser menos flexibles y a formarse de una manera mucho más elocuente en comparación con otras personas de la edad. Eso aparentemente, y por fuera de una teoría, es lo que se sabe que está, digamos, en la base de la gente que tiene este tipo de personalidad, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero implicar que no hay nada parecido acerca de un componente hereditario o genético, ¿sí? Sino más bien lo que dicen las investigaciones. Si bien hay investigaciones que tratan de relacionar o de darle una explicación genética a este tipo de personalidad porque se repite a lo largo de la historia, parece ser que tiene mucho más que ver con pautas de crianza que con cualquier otra cosa. Acá ven digamos, cómo fue cambiando con distintos nombres, ¿sí?
y cómo en realidad a partir del DSM-3 es la definición que más o menos tenemos hoy, ¿sí? Básicamente son personas que se preocupan excesivamente, ¿sí?, por los detalles, las normas y el orden, tienen un perfeccionismo marcado, ahora vamos a indagar bien qué es eso, dedicación o constricción al trabajo, a veces o generalmente a expensas de la vida emocional, de las relaciones personales, a veces a expensas de sacrificar vínculos de intimidad, inflexibilidad, ¿sí?, incapacidad para deshacerse de objetos inútiles, que esto es una de las características que migró en el DSM-5 a un trastorno por derecho propio, por decir así, que este es el trastorno de acumulación. Son reacios a delegar tareas, adoptan un estilo avaro en cuanto a cómo manejan sus propios bienes y básicamente exhiben características de obstinación, ¿sí? O sea, son tercos y son reconocidos frente a terceros como personas cabezaduras, que les cuesta, digamos, entrar en razones cuando esas razones no se distancian mucho de su propia cosmovisión, de su propia manera de ver las cosas. Desde el lado de la psiquiatría, por ahí, la primera definición conceptual de lo que era esta entidad, como por fuera de las definiciones por ahí psicodinámicas que venían de arrastre, fue la de Shapiro en el 65, que de hecho dio forma a lo que fue la primera planteamiento de la personalidad o estilo compulsivo, se lo llamó. Básicamente, Shapiro identificaba tres características. La rigidez, ¿sí?, un estilo de pensamiento rígido. Shapiro hablaba como que estas personas tienen una activa falta de atención, ¿sí?, en el sentido que generalmente son personas que se meten tanto en los detalles que terminan perdiendo el foco, ¿sí?, de lo que es el objetivo general. De hecho, esta es una pregunta que está inclusive explicitada en la CID-2, ¿sí? O sea, si uno le tiene que preguntar a estas personas si les pasa esto de repente que el árbol no les deja ver el bosque cuando tienen una tarea, una obligación o algo que realmente ellos necesitan cumplimentar. Luego, la forma de actividad, ¿sí?, dicen que estos pacientes tienden a ser absorbidos por aspectos rutinarios, ¿sí? O sea, son personas que generalmente se relajan poco y que viven su rutina como un imperativo, ¿sí? Son personas que constantemente tienen esta idea de que todo lo que no sea productividad es una pérdida de tiempo, ¿sí? Y es gente que por ahí, en los momentos en donde quizás otras personas a su alrededor se dan el permiso de relajarse, estas personas se ponen tensas porque sienten que no están aprovechando algo que deberían estar haciendo. Y este debería generalmente coincide bastante con las reglas internas que ellos tienen acerca de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? De hecho, una de las explicaciones más tradicionales de qué es el perfeccionismo desde el psicoanálisis la daba Karen Horney, que era especialista del psicoanálisis en niños, y ella decía que el perfeccionismo se podía ver como la tiranía de los debería, es decir, una forma, digamos, una forma de autoboicotearse, por decir así, con respecto a las propias reglas, ¿sí? O sea, estar como totalmente encerrado en el cumplimiento obstinado de cierto tipo de reglas o imperativos, ¿sí? Bien, otra de las características que Shapiro daba era la pérdida de la realidad, ¿sí? O sea, como que a veces se preocupan tanto por cosas que son improbables que suelen ser casi delirantes. Esta es una descripción, o por ahí este componente de la descripción es el que por ahí quizás hoy menos se lo tiene en cuenta y no ha sido tan estudiado, ¿sí? Por otra parte, se sabe que las personas que tienen estas características son funcionales en trabajos que exigen detalles y ser metódicos, pero son vulnerables al cambio inesperado. Y esto nos trae un poco de vuelta la idea ya que venimos machacando a lo largo de todo el curso de que un trastorno de personalidad se evidencia siempre y cuando haya un cambio en el contexto que demuestre que la personalidad no se puede adaptar a ese cambio en el contexto. Quizás las personas que tienen personalidad obsesiva son las más propensas
a caer en este tipo de cuestiones por su propia rigidez cognitiva. De hecho, ustedes posiblemente lo han vivenciado en la clínica, con sus pacientes, nosotros lo hemos vivenciado bastante. Este tipo de pacientes generalmente son los más refractarios, sí, al tratamiento por la simple razón de su propia rigidez. Sí, o sea, justamente les cuesta mucho ver las cosas desde otro punto de vista, a menos que uno pueda surfear la ola de las propias reglas de ese paciente. Es decir, uno pueda venderle la necesidad del cambio a través de las propias reglas que tiene ese mismo paciente, ¿sí? Lo cual, eso ya implicaría empezar a hablar del tratamiento y eso lo vamos a dejar de lado. Vamos a hablar un poco de la descripción clínica y hablar del perfeccionismo. Por último, una de las cosas que también está bastante marcada y que hoy recién, aunque parezca mentira, hace unos 10 años recién se está viendo si es así o no es así, es que tradicionalmente se pensó que esta es una personalidad típicamente producto de un mundo capitalista, ¿sí? De una sociedad occidental que te presiona a que vos cumplas ciertas reglas, cumplas ciertos objetivos y que esos objetivos tienen que ver fuertemente con la idea de ser exitoso y a su vez la idea de ser exitoso tiene que ver fuertemente con la idea de acumular cosas, ¿sí? Y tener más que los demás, ¿sí? Si bien esta idea en términos descriptivos suena atractiva y parece razonable, se sabe que en otras sociedades donde el componente, digamos, capitalista occidental no está tan marcado, también se da, ¿sí? Entonces, la realidad es que hoy por hoy, los que investigamos el tema de perfeccionismo estamos como tratando de ir hacia el planteo de un modelo teórico que sea transcultural, ¿sí? O sea, no solo hablar de un constructo psicológico que sea transdiagnóstico, sino también que atraviese las culturas y que se mantenga más o menos estable a través de la expresión de distintos rasgos culturales. Ahora bien, entonces, ¿qué es el perfeccionismo? La definición más básica de todas es que la gente perfeccionista es aquella que tiende a tener ganas o deseos de excelencia, hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿sí? Tradicionalmente esta visión de tratar de hacer las cosas de manera perfecta, ¿sí? Iba aparejado con la imposición y la imposibilidad de que esto suceda, ¿sí? O sea, la tradición psicodinámica y psiquiátrica, ¿sí? Al menos hasta fines de los años 80, hablaba acerca de que, bueno, el perfeccionismo es algo intrínsecamente malo, porque hace que la persona esté como envuelta en un corset con respecto a sus propias reglas y no pueda vivir la vida, ¿sí? No pueda satisfacer sus necesidades emocionales, por decir así. Y esta era una visión compartida desde Freud en adelante, o sea, un gran lapso de tiempo en donde no había ningún lugar a dudas que el perfeccionismo era malo, ¿sí? También se sospechaba con bastante evidencia clínica, si se quiere, que el perfeccionismo no era un estado, sino un rasgo, ¿sí? Es decir, no era una manera en que yo me comporto en función de determinado fenómeno, sino que era una manera de ser mía que la llevaba a todos los fenómenos siempre y cuando esos fenómenos me interesan, ¿sí? Porque esto es una de las cosas que generalmente es un debate actual, si el perfeccionista es perfeccionista con todo o es perfeccionista con algunas cosas. Digamos, la evidencia empírica va más para la idea de que una persona generalmente es perfeccionista con lo que le interesa, ¿sí? Si no sería una locura, está todo el tiempo pendiente de todas las cosas. Y la realidad es que están muy lejos de la locura las personas que tienen estas características. Justamente lo que les pasa es todo lo contrario, son excesivamente racionalizadores. Entonces, volviendo al tema del perfeccionismo. Recién, más o menos en el año 90, 91, empezaron a surgir equipos de investigación que trataron de darle una vuelta más al concepto de perfeccionismo, ya valiéndose de otras teorías, ¿sí? Distintas a las psicodinámicas. Teorías que por ahí no tenían una visión intrínsecamente psicopatológica, ¿sí? De los fenómenos psicológicos. Entonces, lo que se planteó es que, ¿qué pasa? Por ahí el perfeccionismo no necesariamente es algo, primero, no es algo único, ¿sí? O sea, quizás no esté representado por un solo fenómeno el hecho de ser perfeccionista. Ahí surgieron dos equipos de investigación más o menos
más o menos en la misma época. De hecho, los artículos de los dos equipos de investigación son del año 91. Randy Frost del Smith College por un lado y Paul Hewitt y Gordon Fleet por el otro, que de la Universidad de la Columbia Británica de Canadá. Los primeros desde una posición claramente cognitiva. Randy Frost venía del trabajo con el TOC, ¿sí? El tratamiento del TOC, y Hewitt y Fleet venían más que nada del palo de la psicología de la personalidad, pero más con una orientación psicodinámica. El grupo de Frost planteó que el perfeccionismo en realidad era un fenómeno de 5 dimensiones, ¿sí? O sea, no una sola, sino que había distintas facetas, ¿sí? En las cuales se expresaba el perfeccionismo. Las dudas para realizar estas acciones, la preocupación por cometer errores, los estándares excesivamente elevados, la organización, el orden, las críticas parentales, eran para estos autores las distintas maneras en donde se expresaba el perfeccionismo, ¿sí? O sea, ya fíjense que ya el fenómeno empezó a tener otro tipo de densidad, por decir así, no era algo malo necesariamente. En todo caso era algo malo desde distintos lugares, ¿sí? Por otra parte, el equipo de Hewitt y Fleet plantearon las cosas como, bueno, a ver, este concepto está demasiado encapsulado en lo que es lo intrapsíquico, y la realidad es que, bastante lúcidos, si la personalidad tiene que ver con cómo uno se manifiesta con los demás, es obvio que el perfeccionismo tiene que salir de la esfera intrapsíquica y ser un concepto más ligado a lo interpersonal. Entonces lo que plantearon es, el perfeccionismo en realidad tiene 3 orientaciones. Una hacia el self, hacia el sí mismo, otra hacia los demás, y eso es el tema de Adri. Cuando estén hablando de parejas van a ver que ella va a hablar mucho del perfeccionismo diádico, es decir, cuánto yo exijo a los demás. Y el perfeccionismo socialmente prescripto, ¿sí? Y esto es una vuelta, es decir, ¿qué es lo que yo pienso que me está exigiendo el otro? ¿Sí? O sea, uno es, ¿qué me exijo yo? ¿Qué le exijo al otro? ¿Y qué es lo que pienso que ese otro me exige a mí? ¿Sí? Estas son las 3 dimensiones del perfeccionismo. Lo que se empezó a demostrar tímidamente es que si yo partía el fenómeno en sus distintas dimensiones, no todas se asociaban directamente con características psicológicas negativas, ¿sí? Se empezó a saber de una forma bastante contundente que las dimensiones de perfeccionismo socialmente prescripto, es decir, que yo me exija porque el otro pienso que me está exigiendo a mí, el hecho de dudar excesivamente por cometer errores, el hecho de preocuparme y dudar acerca de mis acciones, todas esas dimensiones, ¿sí? Agrupadas desde las escalas, desde los distintos autores, estaban asociadas a cosas negativas. No obstante, si yo pensaba en las dimensiones que tenían que ver con el perfeccionismo hacia sí mismo o el deseo por la excelencia, no necesariamente se asociaban a cosas negativas, ¿sí? Ya eso planteaba como cierto margen de duda, y eso fue un poco digamos, el puntapié inicial para empezar a pensar el perfeccionismo desde otro lado, ¿sí? Ahí fue que incursionó otro grupo de investigación, el equipo de Robert Slaney, Jeffrey Ashby, Kenneth Rice, toda gente que en ese momento estaban en Penn State, después mudaron a Florida, después están en Georgia, pero básicamente todo este equipo de investigación que venía desde otro palo, venía desde el palo del counseling, que como ustedes saben el counseling atiende mucho más fenómenos de lo que nosotros ponemos como trastornos adaptativos, más que psicopatología, y ellos desde su experiencia clínica veían que atendían gente del college, ¿sí? O sea, chicos que estaban haciendo la universidad y estaban en el campus de la universidad. Entonces ellos veían que quizás el perfeccionismo no necesariamente era negativo, y fueron un paso más allá y dijeron, es más, quizás hasta puede ser positivo, ¿sí? Entonces crearon una escala, ¿sí? Que es la APCR, Almost Perfect Scale revisada, y básicamente esta escala está planteada de manera tal que estén claramente diferenciados los componentes negativos del perfeccionismo y los componentes adaptativos del perfeccionismo, ¿sí? ¿Cómo hicieron? Separaron 3 grandes dimensiones, ¿sí? Una la del deseo por la excelencia o los estándares elevados, otra la del orden y la organización,
Y ellos pensaban que estas dos características no necesariamente se tenían que asociar con cosas negativas, sino más bien que hasta se podían relacionar con cosas positivas. Y por otro lado, como dimensión negativa, particularmente negativa del perfeccionismo, hablaban de lo que se llama la discrepancia, ¿sí? La discrepancia, que es un concepto un poco tomado prestado de las teorías del self autorregulatoria, de Carver, Scheyer, de Higgins, que es su teoría de la autodiscrepancia. Básicamente lo que dice es que generalmente lo que pasa con la gente perfeccionista es que tiende a estar constantemente, involuntariamente a veces, evaluando cuál es su estado actual en función de cuál es el estado donde querían haber llegado, ¿sí? Mientras más es el gap, la distancia, ¿sí?, entre lo que ellos observan que deberían haber logrado y lo que ellos observan acerca de su logro actual, mientras más existe esa distancia, más probabilidades de que la persona tenga niveles de autocrítico patológicos, ¿sí? Y esos niveles de autocrítica patológicos son los que aparentemente van a estar vinculados con distintos correlatos negativos en términos psicológicos, ¿sí? De hecho, hoy por hoy, sabemos con bastante claridad que este componente de perfeccionismo, la autocrítica perfeccionista negativa, es lo que hace que esté relacionado con un montón de trastornos mentales, ¿sí? Por ejemplo, con la depresión, con trastornos alimentarios, por supuesto con el TOC de la personalidad, con el trastorno de ansiedad generalizada, o sea, con el TOC en menor medida, ¿sí? El trastorno dismórfico corporal, o sea, se dice que este concepto es transdiagnóstico porque claramente el perfeccionismo está en la base de muchos problemas y de hecho Beck tímidamente, ya en los años 70, sugería que para él la depresión tenía bastante que ver con creencias perfeccionistas de base, ¿sí? Lo de Beck en realidad se pudo empezar a comprobar casi 20 años después, pero esta sospecha teórica de que estaba vinculado a algo de este orden siempre fue como una suerte de inquietud intelectual de los teóricos cognitivos. Bueno, esa inquietud de alguna manera a través de la investigación empírica se le fue dando forma y hoy ya tenemos, en resumen, 3 escalas mínimas, hay un montón más, pero hay 3 escalas como más tradicionales y con más investigación que justamente miden el perfeccionismo desde distintos lugares, ¿sí? Uno desde el lugar más psicopatológico, que es la de Frost, otro del lugar psicopatológico pero más interpersonal, que es la de Hewitt y Fleet, y otro más desde el lado más desde su vertiente adaptativa o desadaptativa, que es la hipótesis de Slaney. Por supuesto, en lugar de generar una competencia de qué escala es mejor que la otra, en el año 2006 agarraron y hicieron un metaanálisis acerca de todas las escalas y que en realidad, ¿qué demostraron? Demostraron que en realidad el perfeccionismo, toda la cuestión negativa del perfeccionismo, la autocrítica, el temor a cometer errores, las dudas sobre las acciones, todo eso realmente es negativo, se asocia con un montón de psicopatologías y lo que se demostró es que generalmente y ahora presten atención porque esto es justamente la clave del asunto, cuando el perfeccionismo positivo se combina con altos niveles del perfeccionismo negativo, da negativo, ¿sí? Ahora lo traduzco. Y cuando el perfeccionismo, es decir, altos niveles del perfeccionismo positivo, se relaciona con baja discrepancia, bajo perfeccionismo negativo, ahí el perfeccionismo se vuelve adaptativo, ¿sí? Es decir, los conceptos están intersectados, ¿sí? O sea, uno tiene que, cuando evalúa el perfeccionismo, y esto es lo que tienen que tener en cuenta y es la idea que me gustaría dejarles, no son dos fenómenos que están aislados, ¿sí? O sea, son dos partes del asunto. El deseo por la excelencia, los estándares elevados, y la crítica sobre si estoy llegando o no a esos estándares elevados. Si el deseo por la excelencia es elevado, es perfeccionista. Si el deseo por la excelencia no es elevado, no lo es. Ahí ya tenemos una primera clasificación. Luego,
Si ya sabemos que el deseo por la excelencia es elevado, que llegó a cierto punto de corte en una escala, o que la persona te lo dice y te da muchos ejemplos de eso, lo tomo en la dosis y sale que es así, fantástico. Voy a ver cómo se critica a esa persona, cómo se da con un caño esa persona a sí misma, ¿sí? Festeja sus logros, los reconoce, no los reconoce, cuando llega un logro quiere inmediatamente otro más, puede descansar en ese logro, puede sentir placer, puede tener cosas que no sean logro y igual le dan placer. Bueno, si la cuestión es que la persona es excesivamente autocrítica, ese perfeccionismo va a ser desadaptativo. Si la persona puede manejar, tiene a raya sus niveles de autocrítica, se exige de vez en cuando, pero tiene la capacidad de relajarse, de dividir un objetivo en distintas subtareas para atacarlo de una manera mucho más eficiente, es resiliente con respecto al no logro de determinados objetivos, puede posponerlos. Si pasa eso, entonces el perfeccionismo puede volverse adaptativo. Y lo que se ha demostrado es que cuando yo veo el perfeccionismo desde ese punto de vista, ahí sí, indudablemente, no solo no se relaciona con psicopatología, sino que se relaciona con variables positivas de ajuste psicológico, como mayor autoestima, mejor desempeño académico, mayor autoconfianza, mayor seguridad en las relaciones íntimas, ¿sí? Mayor capacidad de resolución de problemas. Es decir, todo este mito que había acerca de que el perfeccionismo es intrínsecamente malo, recién en el año 2006, para que se den una idea, recién en el año 2006 ya sabemos a ciencia cierta que no es así. Que puede ser bueno como puede ser malo. Y que lo que determina que sea bueno, que sea malo, es el nivel de autocrítica. La buena noticia, ¿sí?, es que, y es lo que por ahí venimos hablando con Adriana y venimos investigando y venimos tratando de publicar o de leer a los que publican también, es que hay bastante evidencia, o mejor dicho, hay incipiente evidencia de que se puede migrar de un estado al otro. Es decir, que una persona que tiene un perfeccionismo desadaptativo puede ser adaptativo y una persona que, por supuesto, tiene adaptativo puede volverse desadaptativo, ¿sí? Lo que no puede pasar dentro de esta ecuación es que se vuelva no perfeccionista, ¿sí? Eso no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? Porque es un rasgo de la personalidad, ¿sí? Esto es como que una persona le diga, bueno, a ver, vos podés tener un narcisismo que te ayude o que no te ayude, pero no vas a dejar de ser narcisista nunca en la vida, ¿sí? Porque es tu manera de ser. Perfeccionismo es lo mismo. La única diferencia es que por ahí el narcisismo está acotado a un trastorno, ¿sí? Y el perfeccionismo está diseminado a lo largo de muchos diagnósticos porque justamente es parte constitutiva de muchos problemas psicológicos. De ahí por ahí el interés que yo tenía de joven de investigar este tema, ¿sí? O sea, me parecía como súper interesante porque abarcaba un montón de problemas y era en realidad también una moda el hecho de tratar de investigar rasgos que fueran transdiagnósticos, es decir, que nos permitieran ayudar a la gente a gran escala a través de un solo concepto. Tal como, por ejemplo, Nolen Hoxima empezó a hablar de rumiación, o sea, como un mecanismo subyacente transdiagnóstico a la depresión, pero que se empezaba a dar en muchos otros trastornos mentales, ¿sí? Bien, entonces, el corolario de esto es, si yo puedo volver una persona desadaptativa en adaptativa, hay tratamientos posibles, ¿sí? Y la persona sencillamente puede mejorar entendiendo cuáles son los componentes de su perfeccionismo y trabajando más que nada con la autocrítica. Antes, en el pasado, de hecho son textos que yo mismo leía cuando empezaba a estudiar el tema, había capítulos de terapia cognitiva para el perfeccionismo que hablaban así como, de hecho hay un capítulo que dice atrévase a bajar sus estándares, ¿sí? Y la realidad es que esa es una intervención que hacía que los perfeccionistas abandonaran el consultorio, ¿sí? Porque si lo entendemos como un problema de personalidad en lugar de una dimensión aislada, tenemos que entender que, y esto es para los que atiendan pacientes de estas características, si yo le digo a un perfeccionista que tiene que bajar sus estándares, lo que estoy diciendo que básicamente deje de ser como es, ¿sí? Entonces es como decir a una persona evitativa, bueno, deja de evitar.
no le va a pasar nunca en la vida, porque justamente es algo constitutivo de su self, ¿sí? Entonces, es erróneo plantear las cosas en términos de bajar su deseo de excelencia. De hecho, yo siempre le digo a los pacientes, lo que hay que dejar, lo único que hay que dejar intacto acá es tu deseo por la excelencia. Lo que hay que medir es cómo llegás a eso. Si podés llegar a eso hoy, si tenés que dividirlo en distintos objetivos, si tenés que atender más a un deseo de excelencia que a otro, ¿sí? Si te conviene por ahí empezar por uno que sea más accesible para ganar en confianza e ir hacia el otro, pero no tanto con la idea de, bueno, no te tenés que sacar 10 en todo, te tenés que sacar 4. Porque eso no le va a pasar. Una persona profesionista no se va a sentir cómoda con esa propuesta, que es lo que se proponía en los 80. Hoy por hoy planteamos las cosas en términos de, bueno, está todo bien, después evaluamos, ¿sí?, tu deseo por la excelencia, hasta qué punto es preciso o no, pero lo que tenemos que trabajar es con la manera que vos tenés de criticarte, ¿sí? Y eso justamente nos lleva, por último, a lo que es la escala de perfeccionismo, que en su versión inicial tiene 23 ítems y la versión actual que venimos trabajando tiene 8 ítems. Hay datos fehacientes acerca de que esta última versión de 8 ítems funciona bastante bien afuera, pareciera que está funcionando bien en Argentina y, por supuesto, si ustedes tienen intenciones de evaluar a sus pacientes con esta escala, yo se las proveo, les doy la forma de... No voy a hablar ahora de la forma de corrección y eso porque se los puedo pasar por mail, ¿sí? O sea, hay 4 ítems que miden estándares elevados, hay 4 ítems que miden discrepancia y básicamente uno traza un perfil de perfeccionismo cuando se llega a un punto de corte, ¿sí?, que divide qué es lo que es alto estándar de lo que no lo es y alta discrepancia de la que no lo es. Esos puntos de corte actualmente los estamos trabajando y los estamos terminando de definir, pero calculo yo que cuando tengan ganas de evaluar a sus pacientes terminado el curso, ya van a estar disponibles, ¿sí? Así que básicamente esta es una de las formas de evaluar el perfeccionismo. Por supuesto que no es exclusiva ni excluyente. Lo que está bueno por ahí es que de esta manera yo con esta escala puedo ya ver a ojo de buen cubero cuán adaptativo o desadaptativo es ese perfeccionismo. Y también lo que está bueno es que me sirve como medida de cambio para ver si yo se lo tomo a las 6 semanas, a las 12 semanas, para ver si la persona va modificando sus niveles de autocrítica, ¿sí? O sea, va empezando a evaluarse de una forma más realista y más compasiva, ¿sí? Va siendo como más bueno consigo mismo a la hora de evaluarse. Y eso es un poco por ahí el objetivo principal con respecto a este tema, ¿sí? En la clase de hoy vamos a ver problemas de pareja y disfunciones sexuales, que parece que no tuviera nada que ver con el tema que vieron recién, pero sorprendentemente hay personalidades que son mucho más propensas a estas dificultades que otras. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué los terapeutas tenemos que dedicarnos, o algunos tenemos que dedicarnos a la terapia de pareja, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que las terapias hay un lugar para la terapia de pareja y es una preocupación? Bueno, nosotros sabemos que así como el matrimonio digo, para nombrarlo de alguna manera, uno podría decir la pareja como vínculo de apego, ¿eh? Recuerden que cuando hablamos de apego hablamos de componentes biológicos también del apego, de un mecanismo necesario para la supervivencia y en la actualidad para la regulación emocional de los individuos de la especie. Entonces, la pareja ejerce un efecto beneficioso en la salud física y mental de las personas cuando es una pareja armoniosa, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que hablábamos del apego, que frente a la adversidad y a las exigencias del mundo externo, contar con figuras de apego y sobre todo la pareja, que es esta figura que está permanentemente al lado de uno, con la que compartimos un espacio de intimidad, es decir, espacio de intimidad en tanto me conoce, lo conozco, sé qué cosas le gustan, qué cosas le hacen bien. Esto de cuando alguien dice, bueno, le cuento a mi pareja porque no tengo que darle muchos detalles, ya sabe lo que pude sentir, lo que pude pensar.
Digo, este es el espacio de la pareja como digamos, un elemento que hace de amortiguador de las dificultades que uno puede estar enfrentando en la vida y que producen una desregulación emocional. Ahora, así como la pareja es protectiva, pasa también que el desajuste en la pareja, el estrés que produce el desajuste en la pareja, se presenta como uno de los factores de riesgo de la depresión. Es uno de los 5 factores más importantes de riesgo de la depresión. Y tiene un gran impacto en la salud mental de las personas. Uno podría pensar que esto ocurre porque es un estrés permanente al que uno está expuesto durante todo el día. ¿Se entiende? Quiero decir, no hay manera, no hay un momento en el que uno, como en el trabajo, se va y más allá de que pueda quedarse pensando, puede entrar en otro ámbito donde esos estresores no estén. La pareja está permanentemente con uno en el caso de la convivencia y es la que genera esto de ser un estresor permanente que genera uno de los factores de riesgo de la depresión. Esto también lo sabemos porque en las sesiones de psicoterapia se ha observado, los investigadores han observado que las mujeres deprimidas comunicaban sus problemas de pareja y se quejaban de la falta de apoyo que tenían en las relaciones íntimas. Si ustedes rastrean un poco la bibliografía que hay sobre depresión, van a ver la importancia que tiene contar con una red de apoyo y justamente el factor de riesgo que incrementa las posibilidades de las repeticiones de los cuadros depresivos, justamente eso, que no contar con eso. Los elementos como los conflictos matrimoniales, las situaciones crónicamente negativas, es decir, la resolución negativa de esos conflictos. Conflictos van a tener todas las parejas, pero depende del tipo de resolución que tomen a esos conflictos. Si el modo de resolverlos es una contienda en la que uno gana y el otro pierde, ese modo disfuncional de resolución es lo que hace empezar a percibir, empezar a recibir estímulos permanentemente negativos que hacen que se perciba al otro como imposible de darnos apoyo, ¿no? La imposibilidad de que el otro nos brinde apoyo. Y esta sensación de soledad dentro de la pareja es un factor de riesgo más a la depresión. Pero a su vez, la depresión misma, por las características cognitivas y emocionales que toma un paciente que está deprimido, empieza a funcionar como un estresor o como digamos, como un elemento que empieza a generar problemas dentro de la pareja. Es decir, muchas veces es difícil contener y sostener el discurso negativo que tiene alguien que está deprimido, y la desesperanza, porque con la pareja ese proyecto, todo lo que el otro diga toca de alguna manera el proyecto en común. Y sobre todo activa la idea que tengo de mí mismo. Es decir, si el otro dice, nada va a cambiar, las cosas van a ir mal, nada nos va a salir bien, de alguna manera está diciendo que yo tampoco tengo cualidades para sobrellevar esto, ¿se entiende? Entonces, esto empieza a incrementar el malestar y se torna esa depresión en un conflicto mismo para la pareja. Esto hace que se instale una espiral de interacciones negativas. Una de las primeras cosas que vieron los terapeutas de pareja fue que las parejas que estaban resolviendo de manera negativa los conflictos eran parejas que tendían a aumentar los reforzadores negativos y a bajar los reforzadores positivos. ¿Se entiende esto? Digo, dejaban de tener gestos cálidos con el otro, dejaban de tener demostraciones de afecto, dejaban de tener momentos de intimidad y empezaban a tener más agravios, más amenazas, más ironía con el otro, y esto desbalanceaba la relación y hacía que empezaba a tenerse una visión negativa sobre la relación de pareja y sobre el otro. Digamos, esta es una dinámica que se instala. Uno podría decir, cuando uno diagnostica una pareja en conflicto, una de las cosas que trata de observar es cómo está el tema de los reforzadores, si hay un equilibrio entre los reforzadores positivos y negativos. Las parejas que tienen mayores dificultades y que uno puede pensar que son parejas en las que va a tener que trabajar mucho para cambiar esto, son parejas que han tomado tanta distancia a partir del cúmulo de reforzadores negativos que intercambian,
que son parejas que ya prácticamente no tienen intercambios positivos, ¿se entiende? ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo convivir con el otro durante meses, saludándolo, diciéndole buen día, hasta luego, hasta mañana, y tener una relación estrictamente formal en lo cotidiano. Digo, esto es un poco la trampa que tiene la vida en pareja. No es que uno en la vida en pareja siempre va a estar en situación de pelea o va a estar en situación de armonía. Puede ser que esté en un impas y ese impas implique una distancia emocional que corroa no solo a la relación, sino que corroa a los miembros de la pareja, y produzca distrés, sea un terreno fértil para la psicopatología. Este espiral de interacción negativo es el que hace que las personas empiecen a pensar, como piensa el depresivo, que esa relación no tiene futuro y que la persona que eligió es la equivocada o que juntos no pueden, que son muy distintos. Un componente que en principio uno valoriza positivamente, que es que el otro sea distinto a mí, porque percibo que podría haber cierta complementariedad. Cuando empieza este espiral negativo, hace que el otro empiece a ver esta diferencia como netamente negativa, ¿se entiende? O sea, se negativizan los rasgos que alguna vez se vieron positivamente. Entonces, decíamos que este espiral negativo hace que empiecen a pensarse negativamente los compañeros de la díada y a su vez tiendan a tener comportamientos negativos para con el vínculo, ¿se entiende? Esto se traduce no solo en pensamientos, sino también en comportamientos. Entonces, tienen una menor capacidad para dar y recibir cuidados, que es un factor central en el vínculo de apego. ¿Se entiende? En el vínculo de apego lo más importante es cuando el otro me escucha, aunque no me diga nada que me solucione el problema. Sin embargo, en una pareja en disputa, el otro cuando me escucha aprovecha la oportunidad o ese momento de debilidad para decirme, bueno, viste, yo te lo dije, ¿sí? Con lo cual, digo, estos mecanismos que se instalan en la relación son mecanismos que exceden a quiénes son las personas que forman la relación. Son mecanismos que se instalan en todas las parejas. Entonces, tienen menor capacidad de dar y recibir cuidados, tienen pocas expectativas de recibir apoyo de sus parejas porque empiezan a desesperanzarse, realizan atribuciones negativas a la conducta del otro, y a su vez responden con conductas negativas, ¿sí? Vieron que las parejas muchas veces hablan de fallas en la comunicación. Las fallas en la comunicación están basadas en las atribuciones negativas, es decir, pensamientos automáticos que me aparecen en función de explicar las conductas del otro, que siempre son autorreferenciales y negativos, ¿se entiende? ¿Se acuerdan el sesgo de la depresión? La depresión se caracteriza por sesgar negativamente y ver los acontecimientos externos como autorreferenciales y negativos. En la relación de pareja que tiene una resolución de conflicto de manera negativa pasa exactamente lo mismo. Empieza a sesgar negativamente, empieza a atribuir de manera autorreferencial y negativa las acciones del otro y contesta en función de esas atribuciones. ¿Se entiende? Entonces, estos niveles de conflicto tienden a aumentar. Tienden a aumentar de esta manera la tensión, la hostilidad y sobre todo la ambivalencia. Porque uno podría decir, si no existiera esta ambivalencia de pensar que lo quiero y que no lo quiero, la pareja no se mantendría en ese estado de malestar durante años. ¿Se entiende? Digo, es porque cuando hay activación emocional, estos sesgos aparecen, pero cuando yo puedo leer de una manera un poco más racional la cosa, no estoy tan convencida de eso, ¿se entiende lo que digo? Entonces eso hace que empiece a generarse esta ambivalencia que lleva a que la atribución de los problemas de la pareja, las personas lo hagan a las características de personalidad del otro, que son incompatibles con mis características de personalidad. ¿Sí? No siempre veo que el otro es negativo y yo soy positivo. Puedo pensar que los dos tenemos rasgos tan distintos que nos hacen absolutamente incompatibles. Ahora, a su vez, los pacientes que ya están deprimidos suelen evaluar a sus cónyuges negativamente, como evalúan negativamente todos los aspectos de su vida.
También, como están tristes, están enojados, tienden a comunicarse negativamente, manifiestan menor acuerdo en la resolución de problemas y tienen una baja capacidad de regulación emocional. Es decir, que si a su vez se instala un cuadro de depresión en uno de los miembros de la pareja, esto va a incrementar el malestar y va a hacer más dificultosa la resolución de los problemas. Como pasa en todo aspecto de la vida de una persona, digo, una vez que está deprimida, una de las primeras cosas que pierde es la capacidad de resolver problemas. La asociación entre la depresión y el ajuste diádico. El ajuste diádico es aquello que mide cuánto la pareja puede ajustarse justamente, cuánto puede... Y el ajuste diádico es una variable dinámica, digamos. O sea, cambia en función de distintos momentos de la vida de la pareja. Imagínense la flexibilidad que se necesita para ir haciendo ajustes en una relación con el paso del tiempo. Exactamente, digo, esto hace que podamos pensar que cuanto más rigidez de personalidad hay en los miembros de una pareja, más dificultades va a haber para poder ajustar de acuerdo a las necesidades que vaya enfrentando la pareja. Entonces, decimos que hay una relación bidireccional entre la depresión y el ajuste diádico. O sea, que las características negativas de las cogniciones de los depresivos van a desencadenar más situaciones matrimoniales estresantes y van a incrementar la depresión. Y a su vez, es decir, que tanto el depresivo como la pareja del depresivo van a ser afectados por este cuadro, por esta tendencia a la negativización, que ya de por sí es propia de las relaciones de pareja que entran en una resolución negativa del conflicto. ¿Se entiende? Digo, ¿por qué es tan importante para nosotros entender que hay un mecanismo que mantiene los problemas? Porque si no, vamos a tender a pensar desde el sentido común a la pareja, ¿sí? Porque es algo que nos es muy familiar. Entonces vamos a tratar de orientar a una pareja desde nuestros valores y desde nuestras creencias. Entonces necesitamos de un modelo que nos explique cuáles son las razones que mantienen y sostienen las problemáticas de las relaciones de pareja para poder dejar de lado los contenidos que son particulares de cada relación y poder entender cómo estos mecanismos se ponen en marcha. Por eso les mostraba un poco la vinculación, la relación que hay o el mecanismo que también afecta a la depresión de la negativización del pensamiento. Ahora, hay un autor que es bastante conocido porque habló de los 7 jinetes, de los jinetes del apocalipsis, que es Gottman, que hizo una investigación muy interesante con parejas, muy interesante digo en el sentido que uno acá no puede imaginarse que se puede hacer, porque armó un laboratorio en un departamento y puso un fin de semana a una pareja y fue estudiando pareja por pareja qué pasaba durante esas 48 horas que las parejas estaban encerradas ahí, qué pasaba en sus interacciones. Lo que determinó Gottman es que hay una diferencia en la crítica y la queja. Es decir, yo puedo quejarme de una conducta del otro que no me gusta, que me parece disfuncional, que me molesta o que entorpece el cotidiano de la pareja, mío, de la familia, de lo que sea, y esa queja es sobre una acción. Gottman diferencia la queja sobre la acción de la crítica a cómo es el otro, porque ese es un ataque directo a sí mismo, que va a generar un contraataque. Y dice que la crítica es más global, se refiere al otro, y detalla que lo que observó él en esa investigación, bastante extensa, con muchas parejas, es que hay parejas que tendían a llevar las quejas a críticas. Yo creo que esto es bastante normal, digo, quiero decir, no normal, no, bastante común, ¿no? O sea que cuando uno siente un grado de frustración porque el otro no es o no actúa como yo espero,
Una manera que tengo rápida que creo rápidamente que voy a generar un cambio es criticando, punzando directamente en la manera de ser del otro. Y lo que genero normalmente es un contraataque. Entonces, una de las preguntas que él hace en relación a la pareja en conflicto es esto un poco que les decía Fernán recién, es, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Tener razón o sentirnos bien en la relación, ¿no? Entonces él dice, dice Gottman, ¿el objetivo es resolver el conflicto o en realidad ganarle al otro? Para ganarle al otro lo tengo que atacar. Cuando lo ataco, digo, tengo más posibilidades de ganar la pelea. Pero en estas peleas, si uno gana y el otro pierde, pierden los dos. Porque el grado de malestar que genera eso va a impactar en la relación sin dudas. ¿Qué dice Gottman? Que las personas abrumadas por la crítica y el desprecio sufren estrés y sienten gran tensión. Esto que decíamos al principio. Por eso es un factor de riesgo de la depresión, el conflicto, la resolución negativa del conflicto en la pareja. ¿Qué pasa? Esta activación permanente reduce la capacidad de procesar información. Entonces, todos los componentes que ocurren cuando hay activación emocional, ¿qué pasa? La atención se hace selectiva en función de los aspectos negativos, hay un grado de activación fisiológica que hace que pueda tener menos capacidad de racionalizar lo que está ocurriendo, y muchas veces esto de la ironía, esto de el vacío al otro, es una estrategia evitativa con la que no enfrento el problema porque le tengo miedo al ataque que voy a recibir de parte del otro, o muchas veces también le tengo miedo a lo que yo pienso de mí en ese momento, ¿se entiende? Entonces decíamos, reduce la capacidad de procesar información, es más difícil prestar atención porque estoy focalizado en los elementos, en los indicadores del peligro, y la respuesta, decíamos, va a ser la de lucha o la de huida. La de lucha va a ser contraatacar, la de huida va a ser plantear la indiferencia, la distancia, la gente que dice yo no me peleo, yo no le hablo, ¿no? Y puede pasarse 2 o 3 semanas sin hablarle a la pareja, con lo cual corroe de la misma manera la relación, y el otro dice, bueno, prefiero pelearme a mantenerme en esta distancia, ¿no? Ahora, sentirse abrumado, llama Gottman, ¿no? Frente a la negatividad de la pareja expresada en la crítica, el desprecio y la actitud defensiva, las personas se sienten conmocionadas y se sienten tan indefensas frente a la agresión que se distancian emocionalmente de la relación. Esto que decíamos, ¿qué pasa con la pareja? La pareja, una vez que entra en resolución de conflicto a través de la pelea, lo que empieza a hacer frente a esa crítica que abruma a cada uno de los miembros de la pareja es distanciarse. Y cuando se distancia intercambia muchos menos reforzadores positivos. Entonces dice Gottman, los miembros de una pareja pueden llegar a la separación para evitar la tensión emocional y el malestar emocional y sin entender muy claramente por qué se separan. ¿Se entiende? Uno podría decir, el objetivo de la terapia de pareja no es que la pareja siga junta, no se comprueba la eficacia a partir de eso, sino de que puedan comprender en ese espacio terapéutico, puedan comprender cuáles son las cosas que hacen que estén juntos o que decidan no estarlo, ¿se entiende? Conocer las características del otro, conocer las propias características y a partir de allí tomar una decisión más relacionada con la realidad que con este impacto emocional que produce la pelea. Un elemento muy importante de la relación de pareja son las relaciones sexuales. ¿Por qué es muy importante? Y es muy importante porque si no uno conviviría con un amigo, con un pariente, ¿no? Digo, si convive con una pareja sexual es para tener sexo. Esto que parece así de sencillo, muchas veces en este mundo moderno donde uno tiene sustitución de placeres, se encuentra con parejas que cuentan que hacen el amor a los 30 años una vez cada 6 meses. Y suponen que eso puede sostener la relación de pareja de manera igual que si tuvieran relaciones... ¿Cómo? Resonó acá. Gracias. Ahora, primera cosa,
La satisfacción en las relaciones sexuales no tiene que ver con un estándar. ¿Por qué les pongo esto primero antes de hablarle de los manuales? Porque en los manuales ustedes claramente van a ver estándares. Van a ver cierta manera sexual de funcionar. Digamos que yo personalmente estoy totalmente en contra de las definiciones de patologías sexuales, salvo las patologías orgánicas, como dice el DSM, como dice la CIE-10, que cuando habla de trastornos sexuales dice patologías sexuales no orgánicas, salvo las cuestiones orgánicas, el resto, digo, de alguna manera son como instaladas a partir de pensar que la sexualidad tiene que ser de alguna manera, ¿se entiende? Pero es una posición personal. Entonces, la satisfacción en las relaciones sexuales, la satisfacción en la sexualidad de la pareja, surge de la valoración subjetiva que le doy a esa vida sexual, no de lo que concretamente ocurra. ¿Se entiende? No es que yo escucho que una pareja tiene relaciones sexuales cada 6 meses aisladamente y digo, qué mal. Digo, es una pareja que viene a terapia y que además de todo lo que me cuenta que les va mal, tienen relaciones sexuales una vez cada 6 meses. Esto habla del propio distanciamiento también de la pareja. Digo, podría ser una pareja que se lleve bien, que esté conforme, que esté bien y que tenga relaciones con el ritmo que esa pareja siente que es satisfactorio para los dos. Ahí la valoración subjetiva de la vida sexual sería positiva, ¿se entiende? La satisfacción en la vida sexual de la pareja ha sido asociada en las investigaciones a la estabilidad de la relación. Bueno, chocolate por la noticia, ¿no? Digo, si uno está conforme sexualmente, digo, ya sabemos neurobiológicamente que el orgasmo es un reforzador, porque produce una descarga de dopamina, es un reforzador del otro en ese momento, quiero decir, ¿no? O sea que justamente tener el orgasmo con el otro hace que uno le atribuya subjetivamente al otro ese beneficio, ¿no? Digo, bueno, podría ser totalmente arbitrario eso. Sin embargo, digo, pasa algo de eso, ¿no? Entonces, digo, hasta pasa biológicamente, por lo tanto, no es raro pensar que está asociado a la estabilidad de la relación. Entonces, la calidad de la relación está mucho más vinculada a la percepción, la valoración subjetiva de esta satisfacción sexual que algún tipo de disfunción sexual concreta. ¿Se entiende? Se entiende, pero no tanto, no hice nada. Digo, a ver, ¿qué quiero decir? Alguien puede tener descripta por el manual eyaculación precoz y eso no ser un problema para él o para su pareja. Entonces, como les decía, para entrar en el tema, porque tenemos que darlo, vamos a hablar de las disfunciones sexuales. ¿Cómo las define la CIE-10? Habla de disfunción sexual no orgánica. ¿Qué quiere decir? Deja por fuera, ¿se acuerdan que la CIE tiene esta característica de diferenciar más la etiología orgánica de los trastornos, porque justamente la CIE es un manual de todas las enfermedades y además lo que busca un poco también es un manual que tiene un interés epidemiológico muy fuerte, por lo tanto también busca todo el tiempo establecer cuál es la incidencia de un trastorno, cómo va cambiando a través de las épocas y demás. ¿Qué define la CIE-10 como trastornos sexuales? Ausencia o pérdida del deseo sexual, rechazo sexual o ausencia de placer sexual, fracaso de la respuesta genital, disfunción orgásmica, eyaculación precoz, vaginismo no orgánico, dispareunia no orgánica, impulso sexual excesivo, otras disfunciones sexuales no debidas a enfermedades o trastornos orgánicos, disfunción sexual no debida a enfermedad o trastorno orgánico. Digo, si esto no está plagado de preconceptos, debe haber pocos capítulos que no estén tan plagados de preconceptos como esto, ¿no? Porque uno podría decir, ausencia o pérdida del deseo sexual. Hay situaciones de las parejas donde es absolutamente adaptativo la pérdida del deseo sexual, ¿se entiende? Es congruente con la situación que está viviendo la pareja. Muy difícil aislar eso solo. Como aislarlo de las problemáticas individuales que esté pasando una persona en una relación de pareja, ¿sí? Además hay muchos factores culturales que inciden en la respuesta
en estos parámetros de respuesta sexual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digamos, en los años 70, si había un tema que trabajaban los psicólogos, era la anorgasmia femenina. Bueno, ubíquense en la época. Digo, hasta hacía poco había mujeres frígidas y mujeres no frígidas. O sea, había que empezar a instalar el tema para sacar el cartel. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir? Esto de considerar que había mujeres que no tenían acceso de alguna manera constitutiva al orgasmo, ¿no? Digo, haber introducido la cuestión del orgasmo recientemente en la sociedad occidental. A ver, no porque las mujeres disfrutaran del orgasmo recién desde los años 60, pero sí de que hablaran de eso y entendieran cómo se producía un orgasmo y cuáles eran los órganos sexuales que estaban jugando ahí. ¿Se entiende lo que digo? Digo, ustedes recuerdan perfectamente, porque lo han leído igual que yo, que Freud hablaba de la madurez de la mujer cuando dejaba de tener un orgasmo clitoridiano para tenerlo de manera vaginal, en una cosa absolutamente absurda, cuando la vagina es absolutamente insensible porque es el canal del parto. O sea, la repercusión que tiene en la vagina el orgasmo es por la excitación del clítoris. Pobre Freud que no lo sabía. ¿No? Y que había teorizado en función, y yo lo he escuchado dentro de esta casa de altos estudios, decir que las mujeres que tienen orgasmos clitoridianos son mujeres altamente fálicas. Va de retro, no tienen más con qué darnos, ¿se entiende? Terrible, terrible esto de hablarnos de fálicas, de masculinas, cuando el único órgano de placer sexual que tenemos es el clítoris, nuestro pequeño pene, ¿no? Entonces digo, les presento esta clase de esta manera porque si hay una cosa que puede dañar a una terapia de pareja, a una terapia individual trabajando problemáticas de pareja, son nuestros propios preconceptos. Y son los que tenemos que revisar porque nuestras caras muchas veces le hacen interpretar cosas a los pacientes, ¿sí? Entonces, apertura de mente y tratar de leer de manera crítica. Recuerden que en el DSM-3 la homosexualidad era un trastorno sexual. Bueno, ¿cuáles son los planteamientos que hace el DSM-5? No solo ya teníamos un problema, chicos, con la eyaculación precoz, que ahora en el DSM-5 van a tener un problema con la eyaculación retardada. Bueno, yo después en la segunda parte, después que hagamos el break, les voy a leer algunos casos para que situemos los trastornos sexuales en el contexto de una pareja y las personalidades de los miembros de estas parejas. Entonces, ¿qué habla? De eyaculación retardada, de trastorno eréctil, trastorno orgásmico femenino, trastorno de la excitación y del interés sexual femenino, eyaculación precoz, deseo sexual masculino hipoactivo, dolor genitopélvico, trastorno de la penetración, disfunción sexual inducida por medicamentos o sustancias, disfunción sexual no clasificada en otros trastornos. Dice que el grupo de trabajo de este capítulo, que se ve que trabaja fuerte encontrando disfunciones sexuales, quiere incluir el trastorno hipersexual entre los trastornos sexuales. O sea, que el que tenga muchas ganas de tener sexo, el DSM lo va a ver de manera negativa, ¿no? Pero se necesitan más investigaciones para incluirlo. Digo, ¿cómo se podría además deslindar un deseo sexual hipoactivo, no sé, de una fase hipomaníaca de alguien, ¿no? O de un trastorno narcisista. Va separado del orgánico, ¿no? Va separado del orgánico. Sí, pero va separado del orgánico en relación, no sé si en relación a la manía, ¿no? Tenemos que verlo, sí. Bueno, y otra característica que van a encontrar en el DSM-5 es que van por separado las disfunciones sexuales y los trastornos parafílicos. Bueno, hacemos un corte, que ya son 12:30, y vamos a ver en la segunda parte casos, ¿sí?